palabra de Dios. Amén. En 2 de Timoteo, vamos a leer el capítulo número 1. Segunda de Timoteo. Ajá, 2 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. 9. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Vamos de Efesios, Gálatas, Efesios. Le damos para adelante. Segunda, ¿verdad? Ajá, segunda. Sí. El capítulo 1 y es el versículo número 9 que vamos a leer. Amén. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Quién nos salvó? Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vamos a orar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, te doy. Aleluya, Señor. Gracias, Dios mío, por tu misericordia que nos permite reunirnos, Señor, para tu gloria, Señor. Dios mío, llénanos con tu bendición, Señor amado. Obra en nuestras vidas conforme a su corazón, Señor amado. Aleluya, Señor. Conforme a su gran amor y misericordia, a sus propósitos, Señor bendito. Háblenos en su palabra. Llénenos de usted, Señor, y que podamos entenderle, Señor, también. Y hacer su voluntad que nos mande, Señor. Todo sea para su gloria, Señor amado. Para su gloria eterna, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, se lo pido todo. Amén. ¿Se pueden sentar? Gloria a Dios. Vamos a estudiar en esta tarde la doctrina de la seguridad eterna de la salvación. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Cuando uno habla de la salvación, uno dice, pues salvación de qué puede ser uno salvo, ¿verdad? Porque uno dice, el Señor te puede salvar, ¿verdad? O el Señor nos salvó, pero ¿de qué nos salvó? Lo que la palabra de Dios nos enseña, que Dios nos salvó de ser juzgados en el día del juicio final. Dice la palabra de Dios que va a llegar el momento que va a estar el trono blanco y Jesucristo va a estar en ese trono sentado para juzgar, ¿verdad? El Señor tiene su trono, el Padre Celestial tiene su trono, pero Jesucristo va a llegar el momento que se va a sentar en el trono blanco para juzgar. Y dice la palabra de Dios que van a ser abiertos los libros y el que no sea hallado en ese libro va a ser lanzado al lago de fuego y azufre y va a ser atormentado por la eternidad. La Biblia nos enseña así. Y van a ser juzgados chicos y grandes, no importa la edad. Ahí lo que importa es si se está o no se está en el libro de la vida escrito. Entonces, ese es el día del juicio, cuando Dios va a juzgar a las personas y el que no sea hallado en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. La palabra de Dios enseña que el Señor nos salvó de dos cosas que quiero mencionar. Nos salvó de ser juzgados el día del juicio, cuando el Señor Jesús juzgue en el trono blanco, y nos salvó de ser lanzados al lago de fuego. Esa es la salvación que Cristo nos dio. Fíjese qué regalote nos dio el Señor. Gloria a Dios. Eso es algo que nos dio el Señor. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, aquí, hermanas amadas, cuando se habla de la seguridad eterna de la salvación, se habla de que el Señor nos dio esa salvación, pero tenemos la seguridad eterna de que el Señor nos dio esa salvación. Porque uno puede decir, soy salvo, y no salvo. Pero uno puede sentir ya el día de mañana o al rato que uno ya se va a perder. Entonces, uno es salvo, hermanas. Cristo nos salvó. Dios cuando nos salva a sus escogidos, los salva, pero los salva para siempre, pues. No los salvó por un ratito, pues, que los salvó y ya mañana no es salvo. En la Biblia sí enseña muchos que aún creyentes se van a perder, se enseña eso. Lo enseña el mismo Apocalipsis, que muchos te enseñan que se van a perder creyentes también, se van a perder. Pero son personas, hermanas, son personas creyentes que no son escogidos, ¿verdad? Y se distinguen los escogidos a los no escogidos porque los escogidos hacen buenas obras. Los no escogidos siempre viven en pecado, en pecado, en pecado y se acaba su vida y nunca se ponen bien con Dios. Entonces es por eso, hermanas, que la Biblia enseña que muchos creyentes se van a perder y también y por eso también uno puede tener la seguridad de que uno que es de Dios, uno no se va a perder porque Cristo nos dio la salvación primeramente y también porque lo que demuestra que realmente somos escogidos de Dios para salvación
son nuestras buenas obras que Dios nos hace hacer. Es lo que certifica un verdadero llamado de Dios para salvación, las buenas obras que hace el que realmente es escogido de Dios. Gloria a Dios. Por eso es que uno ve gente, por eso la Biblia una vez eso se puede confundir, porque se muestra gente que se va a perder, o está en peligro de perder si se va a perder gente y que es creyente, entonces la salvación se pierde, no puede pensar. Pero lo que pasa es que se pierden porque no eran escogidos, y porque saben que no son escogidos, porque como uno puede saber como persona quién es escogido y quién no, por el comportamiento de las personas. Es lo que la Biblia enseña. Entonces no quiere decir que el escogido sea perfecto, como ya lo he dicho, el escogido también peca. Pero el escogido también peca, hermanas, pero no es una persona que está desembocada totalmente en el pecado. Peca, pero le pide a Dios perdón y sigue adelante. Como lo dije anteriormente en un servicio, no sé si era predicación, era doctrina, pero lo dije de que Abraham pecó, Sara pecó, su esposa, los apóstoles pecaron, Elías pecó. En la Biblia vienen pecados de todos ellos. En la Biblia también hay pecados también del apóstol Pablo. Es más, también viene falta de fe también del hombre más grande que dice Jesús que es, el profeta más grande. Que dice Jesús que el profeta más grande es Juan el Bautista. Y en la Biblia se muestra falta de fe también de él, de Juan el Bautista. O sea, todos pecamos, o todos tenemos faltas de fe como hay Juan el Bautista. Y claro que Juan el Bautista también pecó, ¿verdad? Lo que pasa es que la Biblia no dice todo de todos, pues nomás dice lo que Dios quiere que diga, ¿verdad? Lo que es importante para que sepamos nosotros, ¿verdad? Lo que es importante, no saber todo, sino lo que es importante para la bendición de nosotros, Dios muestra. Entonces, hermanas, digo esto, porque al ver la seguridad eterna de la salvación, usted como cristiana, usted sabe que la Biblia se enseña que muchos sí se van a perder. Entonces usted va a decir, sí, entonces ¿cómo está la cosa? Si la Biblia enseña que se van a perder, y luego enseña que no se van a perder, que es lo que vamos a estar viendo también. Entonces, ¿cómo es la cosa? Pues entonces como que hay una contradicción, ¿verdad? Se ve, pero no hay contradicción. Se van a perder los que no son de Dios, que no eran realmente elegidos, como Judas, que realmente no era un escogido para salvación, y en su lugar vino Matías. Entonces, los que son de Dios no se van a perder, los que se pierden son los que no son realmente de Dios. Y la Biblia enseña que el que es de Dios vive para Dios. Entonces, por eso son muchos llamados, pero pocos escogidos. Pero fíjese, Jesús está diciendo, muchos llamados, pero pocos escogidos. Quiere decir que esos fueron llamados, pero no eran escogidos. Y quiere decir que entonces que los escogidos no se pierden, porque los pocos son los escogidos, son los pocos son los que se salvan. Y los que son llamados nomás, pero no escogidos, son los que se pierden. Por eso mucha gente se pierde. Y por eso hay seguridad de salvación, porque el que no se pierde es el escogido. Amén. El que se pierde es el que es llamado, pero no escogido. Como Judas, que fue llamado, ¿verdad? Y fue elegido como los 12, pero no era un elegido para salvación, pues. Entonces, hermanas, esto está bien decirlo ahorita que empezamos a ver, explicar este versículo un poco y explicar los versículos que vamos a ver en esta tarde, en esta noche. Es importante decir todo esto porque todos nosotros sabemos estas cosas que ya dije. De que la Biblia muestra las cosas que ya dije, algunas las sabía, algunas a lo mejor no, pero sabe usted esto que voy a decir y que lo dije también, de que la Biblia enseña de que creyentes se van a perder y que creyentes no se van y que los creyentes no se pierden. Entonces parece una contradicción, pero es por la explicación que ya di, porque es creyente que no es elegido y se sabe, uno lo puede ver humanamente porque no vive para Dios, que no es elegido, y creyente que sí es elegido, sí peca también, pero no ve que vive para Dios, y ahí se ve también, uno lo puede ver también como hombre, como mujer, que es elegido porque vive para Dios. No es que es perfecta, no es que es perfecto, sino es que es un creyente que vive para Dios. Es diferente, hermanas, que yo dije, hermanas, ¿sabes que yo tengo tantos años tomando, me la llevo nomás, drogándome, tomando, y ando de par y ando todo? Es diferente a eso, a que yo diga, ¿sabes qué, hermana? En una lucha y una prueba, fallé al Señor, como siempre le fallamos todos los días, pedir perdón, y aquí estoy buscando que Dios me bendiga el servicio, viene el servicio para que Dios me hable, para que Dios me restaure, para que Dios me bendiga. Es diferente y siempre estoy siguiendo, pues, perseverando, como dice la hermana. Es distinto, pues, ¿verdad? Es distinto, es diferente, no es lo mismo. Como cuando vimos las ovejas y cabras, que les dije otra vez, ¿no? La diferencia. Una cabra anda loca, anda brincando, sube en todas partes. Le digo, alguna pared, si tiene aquí un pedacito así pequeño para pisarlo, lo pisa y se para ahí y anda volando ahí, que se cae, que no se cae. Entonces, la gente, no sé si usted sepa, ¿verdad? Hay gente que sabe eso de las cabras. No sé si usted sepa eso, las cabras hacen eso, andan de chirotas. Una ovejita no hace eso. ¿Ah? Y las cabras se comen el pasto que no sirve ni nada, se toman el agua mugrosa.
Las ovejas comen pura pastura limpia y pura agua limpia, porque son diferentes. Una cabra y una oveja, pero animales, no simbólicamente pueblo de Dios y no pueblo de Dios. Los animales, cabras y ovejas son así. La oveja solamente come pastura limpia, no come cochinero. La cabra come hasta los baldes de láminas se los traga, no sé cómo se los traga, se los come. Se los mastica, ¿eh? Todo el plástico, ¿eh? Te come todo, come basura y una oveja no puede comer eso. Una cabra toma agua podrida, sucia y todo, y una oveja toma pura agua limpia, enlace si no se lo toma. Y una cabra anda de loca, chirota, brincando y todo, haciendo desastres y tirándole cabezazos a las cosas. Tiran cabezazos. Y a veces hay cabras locas y salvajes que andan así, y tu cabra loca anda allá, y también locas y andan, le tiran cabezazos a todo, y a la gente, a los animales, pues los cornea, que sea. Sí. Y a una ovejita no, es bien tranquila. Y Jesús habla, hay ovejas y cabras. ¿Por qué se pierden? Porque son cabras. ¿Por qué no se pierden? Porque son ovejas. Amén. No es perfecta, la oveja se desvía del camino y Jesús lo trae. Gloria a Dios. ¿Verdad? Pero la trae. Pero el que no es de Dios no regresa. Porque su camino lo tomó el que le pertenecía. Como dice la Biblia que Judas cuando pecó dice que él tomó su propio, que su camino. O sea, era lo que era para él. Era lo de él, o sea, no es que hizo algo que de repente pasó que no tenía que pasar. Lo que le pasó era lo que era de él, porque él no era de Dios. ¿Verdad? Y los apóstoles, Pedro pecó varias veces, todos pecaron. Tomás ni fe tenía que Jesús había resucitado, pero él se arrepintió y siguió adelante, pero el otro no. El otro hasta se ahorcó y se mató solo. Entonces, el que es de Dios sí peca, pero persevera. Digo eso porque este tema que vamos a estar viendo ahorita, decía de que no se pierden, pero ¿cómo? Y si se pierden algunos, porque por eso es la diferencia, porque no son de Dios. Como Jesús dice, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Como Jesús muestra, son 10 vírgenes, nomás la mitad es de Dios y la otra mitad sí es de Dios. Se va a quedar la mitad de la iglesia y la mitad de la iglesia se va con Dios. Jesús enseñó eso en Mateo. Entonces, es necesario explicar todo esto, porque si yo nada más entro, y además la seguridad, y vamos a ver la seguridad de la salvación, la vamos a ver, usted obviamente, usted es un ser pensante y usted dice, ¿sabes qué? Yo sé que la Biblia enseña también que no se pierde. ¿Por qué enseña eso? Entonces, como que no cuadra, no caja, pues está contradiciéndose. No, o sea, lo que pasa es que se pierde el que no es de Dios, el que no es de Dios no se pierde. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir, vamos a empezar a ver un poco en la Biblia, hermanas, aunque ya hablamos de la Biblia, de la palabra de Dios, pero vamos a ver los versículos que tenemos para esta tarde, para ver esa doctrina de la seguridad eterna de la salvación, que no se pierde la salvación. ¿No se pierde de quién? De los escogidos de Dios, de los escogidos del Señor. Aquí dice en ese versículo que leímos, aquí habla de que el Señor salvó a unos, le habla a Pablo a Timoteo, que Dios salvó a unos, y dice que los salvó y los llamó con un llamamiento santo, dice así. Pero dice la Biblia, fíjense hermanas, que dice que los salvó. ¿De qué los salvó? Los salvó de que no vayan a la condenación, al juicio final, y que no vayan al lago de fuego. Los salvó de eso, los salvó. Gloria a Dios. Porque mucha gente, a mí ¿de qué me salvó si yo no estaba enfermo? ¿De qué me salvó si nadie me tenía una pistola aquí puesta? No tenía enemigos, nadie me iba a matar. ¿De qué me salvó? ¿De qué me salvó si yo no estaba enfermo? ¿De qué me salvó si nadie me amenazó que me iba a pasar algo? No, lo salvó de que no fue el juicio final, lo salvó de que ya no va a ir al fuego eterno, lo salvó de esas cosas, pero dice que lo salvó cuando los llamó con el llamamiento santo, pero no fue porque de repente Dios dijo, voy a salvar a este, voy a salvar al otro, ¿verdad? Sino que dice la palabra de Dios que lo salvó porque antes, dice aquí, voy a usar las palabras que dice la Biblia, dice así, porque dice, antes de los tiempos de los siglos, o sea, antes de que empezara el tiempo, antes de que iniciara el tiempo, en la eternidad pasada, quiere decir en otras palabras, lo salvó porque en la eternidad pasada, dice la Biblia, aquí este versículo, si usted lo lee, dice que a esas personas les fue dada una gracia en Cristo. O sea, quiere decir que en la eternidad pasada, Dios les regaló esa gracia a esas personas a que no existían, porque los escogió para salvación, les dio la gracia de que los iba a salvar después. Y cuando llegó el momento que existieron, los llamó con un llamamiento santo y les dio la salvación del juicio final y del fuego eterno. Les dio esa salvación, pero no de casualidad. Dios no salva de casualidad a nadie. Dios no salva de casualidad a nadie.
cuando salva a alguien, a un escogido, lo salva porque es escogido. Amén. Lo salva porque es escogido. No lo salva por salvar, lo salva porque es escogido. No es de ahorita. Las cosas no son de ahorita, sino que pasan ahorita porque desde atrás ya están preparadas por el Señor. Sí, aleluya. Es lo que aquí dice. Dice que desde antes de que el tiempo empezara, antes de que existiera el tiempo. De hecho, yo tengo una Biblia que dice que antes del inicio del tiempo, creo que así dicen las palabras. O sea, antes de que el tiempo iniciara en la eternidad pasada, Dios le dio la gracia por medio de Jesús de salvar a esa persona. Y cuando la persona llegó a existir, Dios lo llama, un llamamiento que es santo, porque es un llamamiento de Dios. Y aparte lo llama hasta vivir en santidad y lo aparta para Dios en santidad. Cuando lo llama con llamamiento santo, por lo que ya estaba preparado desde antes, desde la eternidad, lo salva. Y la salvación no surge del escogido de Dios por eso, hermanas, porque porque fue una casualidad que Él quiso salvarse, o porque le tocó de suerte, o porque Dios ese día estuvo conmovido y ese día Dios dijo, ay, ahora me surgió un sentimiento de amor y por eso te voy a salvar. No, Dios sí lo salva con amor, sí lo salva con amor y lo trae con amor, y sí le da el sentimiento de traerlo con amor, pero eso ya Dios lo tenía preparado que desde antes que Él iba a hacer eso. Y lo salva no por el momento que le dio el amor, sino porque Él desde antes ya había sentido amor hacia Él y ya le había dado gracia para salvarlo cuando existiera, porque no existía. Amén. O sea, no pasan las cosas porque de repente Dios cambia de pareceres como nosotros. Que hicimos, quiero esto, no, mejor sabes que ya la pensé y mejor quiero otra cosa, y usted ya lo agarra. Sino que Dios cuando lo agarra, ya desde la eternidad ya había planeado agarrar eso. Y cuando la agarra está todo, como dicen, todo está fielmente calculado, decía el chavo, ¿verdad? Pero no quiere decir que el Señor con eso, sino que es la forma de que todo está planeado, pues. Amén. Aunque Él lo dice la forma de que todo está, o sea, que todos sus movimientos eran como perfectos, ¿no? Sí, amén. Calculados, pero el Señor ya está planeado, pues. Está predeterminado, está predestinado. Amén. Entonces, así el Señor salva a sus escogidos para salvación. Y esos no se van a perder. Porque ya el Señor les dio la gracia para salvarnos, para la salvación eterna, pero desde antes que ni existiera Él. Ni dependía ni de sus obras buenas. Él todavía no sea ni bien ni mal para que el Señor lo predestinara para salvación. Y por eso en un futuro no va a depender si hace bien o mal para que no se pierda, porque todo depende. Todo ahí depende de un plan divino. Así es, amén. Es diferente. Gloria Ya a los otros sí se van a perder porque van a ser males y es otro, pero porque no eran de Dios para la salvación. Ya son otra cosa, porque no es lo mismo una cabra disfrazada de oveja a una oveja del Señor. Gloria a Dios. Es diferente, hermanas. Amén. Es diferente. Es distinto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en la palabra de Dios, hermanas, si me acompaña el libro de Romanos, vamos a ver en Romanos capítulo número 8. Vamos a ver Romanos 8:28. Amén. Fíjese que en lo que lo busca le digo esto, fíjese que el de Dios no implica perfección. Lo que implica el de Dios es que es un mejoramiento del Señor conforme Dios lo va dando, y también implica de que persevera y también tiene buenos frutos. Que no todo lo que haces mal también tiene cosas de hijo de Dios. 8. 8, Romanos 8:28. Romanos 8:28 y vamos a leer hasta el 30, hermanos. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, fíjense, aquí voy a tener antes que le lea, voy a decir esto, hermanas, voy a decir esto. En este versículo, para que usted ponga atención en esto, hermanas, se lo digo en el Señor. Uno dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Y sí es cierto, pero eso no es para todo mundo. No es para todo el mundo, me refiero, no es para todos los cristianos, o no es para todos los que son de una iglesia, porque en la iglesia hay los que no son cristianos y los que no son realmente cristianos. Entonces, eso lo dice, hermanas, lo dice que todas las cosas le ayudan a bien, no para las personas que dicen nomás, yo amo a Dios, no, sino para las personas que son escogidas de Dios. Amén. Porque es lo que aquí dice el versículo, que eso le es para bien, que le es para bien a los que aman a Dios, pero dice que a los que son, habla ahí, pero para los que son escogidos.
Y a su vez, hermanas, a su vez, nadie puede amar al Señor de la Biblia, si no es escogido, porque uno puede ser católico y uno puede amar a Dios, al Dios que te enseña de la católica, que es un ídolo, y si amas a Dios, pero no eres escogido. Pero cuando amas al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, entonces tienes que ser un escogido para poderlo amar a Él. Amén. Entonces, el que ama a Dios, pero al Dios de la Biblia, lo hace, ama a Dios así porque es escogido. Y también, hermanas, a ellos nada más, que son escogidos, que aman a Dios, así, todas las cosas les para bien, no a cualquier persona que dice yo amo a Dios, sino los que aman al Dios de la Biblia y que son escogidos, pues. Y obviamente los escogidos son los que aman a Dios. Amén. Todos los que aman a Dios son escogidos, que aman a Dios para el Dios de la Biblia como es, ¿verdad? Como es, siendo cristiano, evangélico, Amén. ¿verdad? Aleluya. Entonces, fíjense cómo dice la Biblia, dice, ahí lo va a decir el versículo, usted se va a fijar en el versículo, dice así, el 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y fíjese, es lo que nomás se acuerda uno, pero fíjese lo que dice, el versículo dice, esto es, o sea, esto de que todas las cosas les ayudan para bien, nomás es para esto, fíjese que va a decir ahí, la Biblia dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, que esto es a los que Él llamó conforme a su propósito. Y cuando dice conforme a su propósito, no quiere decir que es a todos los llamados, sino que a los que llamó conforme a su propósito. O sea, quiere decir que a los que Él llamó conforme a lo que Él ya se había propuesto en la eternidad pasada, de llamar a gente para salvación. Porque Dios llama a muchos, ¿verdad? Como llamó a Judas, que no era de Dios, y llama a muchos, llama a muchas personas y vienen, pero no son escogidos para salvación. Los que son escogidos para salvación y que son llamados, porque Dios ya conforme a su propósito eterno ya los tenía para salvación, esos que sí son escogidos de Dios de verdad, todas las cosas todas las cosas que le pasan son para bien, para ellos específicamente. Amén. Eso es una diferencia que aquí la Biblia lo explica, porque uno nomás se acuerda de lo primero del versículo, pero tal vez usted nunca a lo mejor había visto ni entendido, o sea, sí leído, pero nunca había entendido tal vez lo que sigue diciendo el versículo, ¿verdad? Entonces, eso, hermanas, es para los escogidos para salvación. Entonces, los escogidos para salvación, entonces, hermanas, son llamados por Dios para salvación, y Dios los salva, pero, porque aquí dice, conforme a su propósito, ya tenía planeado llamarlos. No fue algo que de repente surgió. El que es escogido para Dios. Los otros sí son llamados, pero esos no son de Dios. Pero los que son de Dios escogidos, desde la eternidad, ya tenía el propósito de llamarlos. Y eso es todo lo que les pasa, y aman a Dios, y todo lo que les pasa es para bien. Lo bueno y lo malo que les pasa, les surge para bien al final. Entonces el Señor. Amén. Entonces dice la Biblia, el versículo 29, dice así. Dice, porque a los que antes conoció, porque los conoció aunque ni existieran en la eternidad por su anticipado conocimiento, que lo vimos la vez pasada en una doctrina, dice, también los predestinó. Fíjese, los conoció sin que existieran, porque Él sabe que van a existir en un futuro, porque Él sabe lo que va a pasar, y sabiendo que iban a existir, los predestinó. Amén. Los predestinó, que son los mismos que está hablando del versículo 28, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjese, entonces los predestinó, ¿verdad? Y dice el versículo número 30, dice así, a los que predestinó, a esos predestinados, dice, a esos también llamó, los llamó a la salvación, que también habló ese llamamiento. Amén. Y predestinación también, los versículos que estamos viendo, ¿verdad? Pero aquí habla de lo mismo, pero fíjese, dice, a los que predestinó, a esos también llamó, dice, pero cuando los llamó, dice, a esos también justificó. Quiere decir que recibieron la salvación. Quiere decir que recibieron la salvación porque los justificó. Miren, hermanas, ahorita vamos a ver el versículo, va a terminar el versículo, pero tenemos que ver esto. Lo que aquí la Biblia enseña, hermanas, que Dios elige gente, primero, en la eternidad, no elige, le eligió, ya no está eligiendo. El que se eligió y el que no, ya eligió gente. Pero llega el momento que los llama a su camino, pero no los llama por llamar, dice que los llama porque Él ya había determinado llamarlos desde la eternidad. Les había dado esa gracia en Jesús, como lo dijo Pablo a Timoteo, desde la eternidad. Y cuando los llama, hermana, segundo paso, dice la palabra de Dios, el tercer paso, dice que los justifica. Quiere decir que los que son de Dios,
predestinados reciben a Cristo. No hay ningún predestinado que se va a quedar sin recibir a Cristo. No existe el tal decir esto. Este era predestinado para la salvación, pero no recibió a Cristo y se perdió. El que es de Dios va a recibir a Cristo. El orden de Dios es que va a recibir a Cristo porque es un plan de Dios que lo va a recibir, porque lo va a recibir, porque Dios lo estableció así. Y último paso, que es lo que estamos viendo ahorita, de la seguridad eterna de la salvación, dice que a esos glorificó, dice el versículo, dice así. Amén. Dice así el versículo, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, hermanas, lo que aquí muestra la palabra de Dios, vamos a seguir viendo la Biblia, vamos a poner aquí un poquito nada más. Lo que la Biblia enseña, Dios conoció a la gente sin que existiera, porque Él conoce todas las cosas. Así es. Y por ese conocimiento de las personas, las pudo predestinar. Después, cuando llegan a existir, las llama, no por llamarlas, es porque ya las había predestinado cuando las conoció. Después de que las llamó porque eran predestinadas, esas personas están predestinadas, aquí la Biblia enseña que van a ser justificados. O sea, Dios tiene planeado que van a recibir a Cristo y la gente recibe a Cristo. Pero esas personas que van a recibir a Cristo y no hay remedio, no se puede ni alterar, no se puede hacer nada para que no pase eso, porque es un plan de Dios que responde todo al llamado, a los planes de Dios. Todos van a recibir perfectamente a Cristo, los predestinados. Cuando ellos reciben a Cristo, dice la Biblia también de ellos, que ellos van a ser todos glorificados. Amén. ¿Sabe qué es glorificado? Es ser transformado con un cuerpo a la semejanza de Jesucristo. Gloria a Dios. Es una persona que dice la Biblia que es un cuerpo inmortal, una persona que no puede morir. Es una persona que recibe un cuerpo, dice la Biblia, de poder, un cuerpo, dice, espiritual. Dice Gloria a así, Dios, un aleluya. cuerpo incorruptible que nunca cambia, siempre está como siempre. Nosotros, hermanas, todo el tiempo estamos cambiando, nacemos como bebés y nos hacemos diferentes, nos vamos transformando cada vez más hasta que uno se muere. Ese cuerpo va a estar para siempre de una forma y nunca va a cambiar. Y los que tienen esos cuerpos son inmortales. Sí. Entonces, ese cuerpo que dice la Biblia que es un cuerpo inmortal, así dice la Biblia, inmortal, así lo dice Pablo a los Corintios. Entonces, ese cuerpo inmortal es el cuerpo de glorificado, ese cuerpo glorificado, dice la Biblia que es un cuerpo de gloria. Entonces, si usted se fija, todo perfectamente hasta que sea transformado glorioso, que sea su cuerpo glorioso y él sea inmortal, todo hasta el final está establecido por Dios que así va a suceder con esa persona predestinada. Entonces quiere decir que ese no se va a perder, porque Dios predestinó, hermanas, no nada más predestinó que lo iba a llamar, no nomás que sí lo hizo, no nada más predestinó que iba a aceptar a Cristo, sino que también predestinó, hermanas, y también de que iba a ser perdonado, sino que también predestinó de que él iba a ser transformado perfectamente incorruptible a la imagen del cuerpo de Jesucristo y que lo iba a recibir de una forma perfecta y no lo iba a perder. Entonces, de esa forma usted puede ver que así como usted perfectamente uno va a recibir a Cristo porque Dios lo predestinó, también predestinó perfectamente que el predestinado va a ser transformado a la imagen de Jesucristo y no se va a perder Dios, por eso. amén. Por eso hay seguridad, hermanas. Pero la seguridad, la Biblia, que aquí se lo pone a los elegidos, a los escogidos. Sí, amén. Por eso mucha gente se pierde porque no es escogido. Si estamos claros, hermanas, ¿verdad? ¿O hay dudas para explicarlo de otra forma? Está claro, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. Entonces, hermanas, por eso hay seguridad. Porque uno ve que todo hay seguridad porque Dios lo predestinó, va a pasar, pero también predestinó la glorificación del cuerpo. Amén. Entonces, que yo voy a ser glorificado y que voy a estar en la imagen de Cristo, entonces no me voy a perder, porque ese cuerpo ya es un cuerpo inmortal y es un cuerpo a la semejanza de Jesús, es el cuerpo que uno va a tener para la eternidad con Dios. Gloria a Dios, amén. Entonces, por eso sí hay seguridad eterna en la salvación, pero la Biblia se lo pone nada más a los escogidos. Entonces, nosotros como escogidos podemos tener certeza. ¿Cómo usted puede saber que es escogida? Pues porque usted ama a Dios, Amén. al Dios verdadero, al de la Biblia, no al como la Iglesia Católica nos enseñaban, un falso Dios de la Biblia porque era un mono. Nos hablaban del de la Biblia, pero nos ponían un mono. Y el Señor no es una imagen, no es un mono. Entonces, uno por eso sabe que uno realmente está con el verdadero Dios, porque está con el de la Biblia. Amén. Y los escogidos de Dios aman al de la Biblia, no son perfectos, pero siguen adelante. Amén. Yo sé que todas ustedes aman a Dios. Y yo sé que todas ustedes están perseverando porque pues, estamos aquí, ¿verdad?
Entonces, esas son las cualidades que tiene el escogido de Dios. O sea, uno como hombre se puede dar cuenta quién es escogido con esas cosas. Porque son pistas que deja la Biblia que son las cualidades que tiene el de Dios. Como le dije, como usted un ejemplo, hay que disfrazar una cabra, la disfraza usted de oveja, con los comportamientos que tiene, ve y se toma el agua mugrosa y acá está limpia y prefiere la mugrosa. Le da pasto bueno y prefiere comer basura y anda comiendo cochinero y no come lo bueno, ¿verdad? Usted se da cuenta que es una cabra disfrazada de oveja. Usted se da cuenta cuál es la verdadera por el comportamiento. Anda brincando, anda pegando cabezazos a las cosas y todo. La oveja está toda tranquila ahí. Cuando usted la pone y se queda parada y se mueve. Y la otra anda pegando hasta cabezazos, pues hasta va a tumbar el cerco, anda haciendo desastre. Y anda pegando a los árboles ahí, a las ramas chicas hasta las quebra, ahí les anda pegando, ¿verdad? Entonces, aunque anda vestida de oveja, se ve su comportamiento. Entonces usted puede saber que usted es de Dios por su comportamiento. Que no es perfecta, pero está buscando de Dios. No es perfecta, pero tiene fe, tiene amor en el Señor. No es perfecta, pero también tiene cosas del Señor y le trae una Biblia en sus manos, ¿verdad? Amén. Entonces, todo eso, hermanas, nos demuestra que somos de Dios. Gracias. Como nosotros nos podemos dar cuenta que sí somos de Dios. Entonces, son cosas que son diferentes, pues. Y fíjense, hermanas, que eso de comer cualquier cosa, eso nos va a nosotros, hermanas, a las cosas bíblicas, a nosotros. El que es oveja de Dios no come cualquier cosa, que todo lo que dicen Dios se lo mete, ¿verdad?, a comer, sino que uno busca buena pastura, pues. Amén. ¿Verdad? O el agua, no te va a tomar un agua mugrosa, uno busca cosas buenas, saludables, ¿verdad? Amén. Entonces, también puede ser que nosotros podemos comportarnos a veces un poco como lo que no somos. Entonces, si estamos haciendo eso, hay que portarnos más como lo que somos, una oveja del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a seguir viendo, hermanas, la palabra de Dios, amén. Vamos a ver el versículo número 35, de aquí mismo, 35, ahora versículo 35, al último versículo, al 39. Este capítulo 8, versículo 35 Amén. al 39. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Señor. Aquí hace preguntas la palabra de Dios. Dice aquí, pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta. Tiene signos de interrogación, está preguntando. Pregunta porque nadie nos puede separar del amor de Cristo, hermanas. Y le voy a decir esto antes de continuar la lectura. Aquí hace preguntas de que quién nos puede separar y pone muchas cosas de que... Va a poner muchas cosas, vamos a irlas viendo, ¿verdad? Y usted ya las conoce. Y puras preguntas. Y tiene signo de interrogación. Pregunta. Pero las preguntas no es pregunta para atinarle quién sí nos puede separar, sino más bien para resaltar, hermanas, para que uno vea de que no hay nada en el mundo que nos puede separar del amor de Cristo a los escogidos, porque él acaba de hablar de los escogidos y empieza a hablar aquí muchas cosas para que uno vea que no existe nada, ni va a existir nunca nada que pueda separar al escogido del amor de Cristo. Y si no lo puede separar del amor de Cristo nunca, quiere decir que nunca se va a perder, porque el que esté en el amor de Cristo, el que permanece en el amor de Jesús, permanece en Jesús y Jesús en él. Y él tiene salvación y salvación no se pierde, pues. Entonces, como nadie nos puede separar del amor de Cristo, no hay nada que nunca nos va a poder separar. No nos vamos a poder perder por eso, porque Dios nos guarda por medio de su poder divino a través del amor en Jesús. Y nos va a guardar siempre, nunca se va a perder. Y por eso aquí empieza a dar ejemplos para hacernos ver eso. De que estamos seguros en el amor de Cristo y nunca vamos a perder ese amor. Y por eso no nos vamos a perder, porque siempre vamos a estar en el amor de Cristo. Y el que esté en el amor de Cristo, del Cristo de la Biblia, no en los monos, porque uno puede amar a los monos cuando uno es idólatra. En el amor de la Biblia, de Jesús verdadero, uno está en el Señor, uno está en Jesús. Como más Jesús nos habló, permanecer en mi amor, dijo. ¿Se acuerdan? Y que permanece su amor está en él. Y que era como obedeciéndolo y también pues estar también consintiendo su amor, pero obedeciéndolo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo aquí estos versículos, hermanas. Dice la palabra, dice sí. Pregunta, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pues de entender que nadie nos puede separar del amor de Cristo. Luego dice, tribulación o angustia. O sea, si usted le dan cosas, usted sufre muchas cosas, hermana. Que sí sufrimos. Le pasan muchas angustias, le pasan tribulaciones, o sea, le pasan problemas. Tiene persecuciones, la gente, hasta si la gente nos persiguiera, hermanas, para
para golpearnos, para meternos a la cárcel, para matarnos. Si nos pasara eso por el amor de Cristo que tenemos, si aún nos pasara eso, no nos podría, hermana, separar del amor de Cristo, porque usted dijera con todo y el miedo que sintiera, dijera, no, Señor, yo quiero estar contigo, y recibiera el balazo que le fueran a dar, porque uno tuviera temor en soltar el amor de Cristo, y uno ama al Señor, y uno con todo y miedo, uno estuviera ahí y recibiera uno el daño, pero no nos separaría ni aún eso. Es lo que aquí la Biblia enseña. Dice persecución o tribulación no nos separaría, no nos separa, ni angustia, ni los sufrimientos que tenemos, porque sufrimos. Dice, o hambre, o hambres, aunque los estuvieran viniendo de hambre, nos pasáramos hambres, aún usted, con todo y eso, caeríamos muertos, pero no tuviera el poder para separarnos. Amén. Sí, sufriendo con mucha hambre y todo, pero no nos muriéramos, no nos dejáramos a Cristo. Dice, o desnudez, o aunque estuviéramos pobres, hermanas, a grado que no tenemos ni para ponernos una camisa, usted una blusa que es mujer, y tuviéramos la ropa toda rota, aún eso, si usted es de Cristo, ni aún eso le hiciera que se separara del Señor Jesús, del amor del Señor Jesucristo. Amén. Dice así, o peligro, o espada, o que estemos pasando por peligros, o venga una persona, en nuestra versión, la espada es la pistola, aunque una persona le pusiera una pistola, usted, hermano, en la cabeza y le dijera, lo voy a matar, y niega al Señor, usted con todo y el miedo dijera, no lo niego, con todo y miedo, no, Señor, y la matan a uno, pero uno con todo y miedo, pero no lo matan a uno, y uno se va con el Señor, y ni eso nos separó. Amén. Ese es el que es de Dios. ¿Ve? El amor se mantiene, el amor todo lo soporta, como dice la palabra de Dios en otra parte, ¿verdad? Aleluya. Y dice aquí, dice así, como estaba escrito en el Antiguo Testamento, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. O sea, lo que quiere decir aquí la Biblia, que en el eso lo dice en el Antiguo Testamento, que por causa de Dios nos pasan muchas cosas, pero de todos modos, aunque nos pasan muchas cosas por causa de Dios, nosotros nos mantenemos en su amor de todos modos. Nada nos puede separar. El versículo 37 dice, antes, dice, en todas estas cosas, en las cosas malas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Aunque todo eso nos pase, salimos venciendo por el amor que le tenemos a Dios. Sí, amén. Aunque nos pasen cosas malas, salimos venciendo por el amor que tenemos a Dios. Esos son los que son de Dios. Y eso es lo que es usted de Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, por lo cual, dice Pablo, estoy seguro, él tiene la seguridad. O sea, no está pensando que sí o sí, no, él tiene la seguridad, dice lo siguiente, dice así, de que ni la muerte, ni la vida, dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Aquí me quiero detener, habla de estas cosas que nos va a poder separar del amor de Cristo. Fíjese, dice que ni la muerte nos va a separar de Dios. Porque el que es de Dios no va a ser de que va a vivir usted con Dios, hermana, y va a llegar el momento que Dios dijo, tú vas a vivir nomás tantos años en la vida, ¿verdad? Y ya se te acaban los años, te mueres, pero resulta que te moriste al pecado y te perdiste y te fuiste al fuego, ¿verdad? Y después usted va a mandar a la condenación. No. El que es de Dios, aunque llegue a morir, se muera, la muerte no tiene el poder de separarlo del amor de Cristo y no se pierde el que es de Dios. Aleluya. Cuando usted se muere, hermanas, no se le va a acabar ahí la bendición y usted se va a perder al final. Usted, cuando se muera, se va a ir con el Señor. Amén. Ni la vida lo va a separar de Cristo. No va a pasar entonces que como Dios le regaló a usted más vida y va a vivir más, va a llegar el momento que va a haber una tentación tan grande a su vida, que va a ser tan fuerte que va a hacer que usted se separe de Dios al grado que usted se vaya a perder. Porque el que es de Dios, Dios le guarda. Eso dice la Biblia. Amén. Aunque vengan cosas en la vida, pruebas, tentaciones y luchas, y usted caiga y no le levante y todo, no va a haber algo tan fuerte que al final de cuentas lo separe al grado usted de Dios, que usted se pierda. Dios lo va a guardar. Aleluya. No tenemos que tener miedo ni de las cosas de tentación, eso que están. Dios nos guarda, nos protege, y si nos caemos, Dios nos levanta de nuevo, porque el de Dios lo levanta, el Señor sigue adelante. No va a haber algo pues que va a surgir de repente que nos va a apartar de la salvación. Hay seguridad pues. Aleluya. Dice la palabra de Dios, dice así, el versículo continúa, dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades. O sea, porque también uno puede pensar, hermano, yo tengo muchas luchas, pero a veces me han atacado demonios y no puedo vencer las luchas que me traen, que me vienen a atacar con tentaciones o cosas, sí, cierto, no las puedo vencer, sí. Y no puede estar, y el cristiano no debe estar asustado pensando, ¿y si viene otro demonio más poderoso?
Y si me ataca de tal manera, porque los ángeles son demonios que vienen a atacar, ángeles caídos, y vienen esos ángeles, esas potestades, esos principados, ángeles ya más fuertes, y me dan una tentación, una forma, una lucha tan grande, que yo al final niego al Señor y me pierdo y me voy al fuego a quemar. ¿Qué tal si me pasa eso? Tengo temor que eso me pase un día. No existe ningún ángel, no existe ninguna potestad, ningún principado que a un escogido de Dios le dé algo, hermanas, que le provoque que él se pierda. Es lo que aquí está hablando la palabra de Dios. Que se separe del amor de Cristo. Aunque venga y nosotros no podemos ni con el demonio que tenga menos poder, porque no quiero decir débil, porque tenemos que respetarlos. Ni con el que tiene menos poder podemos, pero podemos hasta con el más grande, porque no podemos, no somos nosotros no podemos. Dios nos protege de ellos. Amén. ¿No? Dice a la Biblia que nos da Jesús poder sobre toda fuerza de Satanás, dice así. Contra más de los demonios, ¿verdad? De los demás ángeles. Si hasta de ese ángel más, hasta del ángel más poderoso nos da poder. Entonces, el que es de Dios, hermana, no es que de repente, y es que así era de Dios, era escogida. Pero te atravesó Satanás, y como está bien fuertote, que así está bien fuertote, lo venció y por eso se perdió. Pero ella era una elegida predestinada. No, se perdió porque no era elegida predestinada. Porque el que es al que se le ponga Satanás por enfrente, se le pongan todos los demonios, Dios la va a guardar en su amor. Gloria a Dios. Que no le haga nada. Dice aquí, lo va a guardar con su amor y no se va a perder porque es su ovejita. Y el Señor Jesús dice en la Biblia que el pastor da la vida por sus ovejas. Amén. Jesús da la vida por ti, hasta su vida da para defenderte y no deja que te hagan daño, porque Jesús su vida da y Jesús dio su vida como nuestro pastor por nosotros y nos salvó. Amén. Entonces, él no nos deja, Él se entrega por nosotros y no nos deja. Entonces, no hay demonio que nos baste que nos perdamos ni nada, hermanas. Es lo que ahí enseña, tenemos seguridad. Tenemos seguridad contra todo ataque del enemigo. Dios nos va a guardar, no nos van a separar del Señor. Tenemos seguridad eterna de la salvación. Continúa la Biblia, dice así. Dice, ni lo porvenir, que es lo mismo de la vida que lo dije hace rato. O sea, el escogido de Dios no va a ser que ahorita está con Dios, no va a ser que está con Dios una persona, y no va a ser de que, mira, si era de Dios, era elegida, era elegido. Pero resulta que ya sabes cómo todo está, la maldad está creciendo y tanta cosa nueva que viene, y los gobiernos, pues hasta el diablo los tiene bien contaminados, tanta cosa que pasa, y de repente surgió algo nuevo en el futuro, pues, y eso nuevo lo tumbó, y por eso ella o él se perdió. El que es de Dios dice que ni lo porvenir nos va a separar del amor de Cristo. Amén. Aunque venga lo que venga el diablo, como decía Marino, aunque uno vea que esté pasando hasta desastres naturales y lo que esté pasando, Dios te va a guardar en su amor. Con miedo y todo, pero ay Señor, aquí estoy, Y si te mueres, te lo estás con el Señor con miedo y todo, pero ahí te quedas con el Señor. Amén. Porque yo no me quiero perder, yo no me quiero ir al fuego, yo amo a mi Señor y yo no lo quiero dejar al Señor. Amén. Así pierda la vida y todo, yo me quedo con el Señor y el Señor. Y no nos separa nada, pues. Hay seguridad, ¿ve? Amén. Ni lo porvenir. Usted no tenga miedo que en un futuro va a venir algo que la va a separar de Dios. Usted es de Dios y aunque en el futuro venga lo que venga, toda la basura que está por venir, no nos va a afectar porque somos de Dios y Dios nos va a guardar. Gloria Hay seguridad a Dios. de salvación en el Señor para sus escogidos. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, qué bonita palabra. Amén. Dice el versículo 39, dice así, ni lo alto ni lo profundo, o sea, ni lo más grande que pueda haber, pues nos puede separar de Dios, pues. Ni ninguna otra cosa creada, ni nada de lo que existe, ángeles, demonios, personas, cosas de la vida, nada nos puede separar de Dios. Dice así, no os podrá separar del amor de Dios. Dice que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es su Señor, nadie nos va a separar del Señor. Nada, hermanas, nada de lo que hay creado. Los ángeles son creación de Dios. Los que están con Dios, los que están de parte de Satanás, las personas son creación, ni las cosas de este mundo, ni las cosas ninguna cosa creada, nada, ninguna cosa, aunque sea de lo grande que sea, no importa qué tan grande sea, no importa lo alto que sea, lo hondo que sea, no importa la grandeza de las cosas, no importa nada de lo que existe, nada nos va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tenemos seguridad porque el Señor nos amó. Amén. El Señor nos amó. Entonces el Señor tenemos seguridad porque Él nos amó a nosotros.
porque Él nos predestinó, porque nuestra seguridad no depende de nosotros, depende de Él que nos amó a nosotros. Amén. Entonces, Aleluya. como Gloria Jesús a le Dios. dijo a los apóstoles, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes, dice. Amén. Dice, y los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y den fruto. Dice, y su fruto de ustedes permanezca. Pero fallaban, pero daban fruto, pero fallaban, pero también daban fruto porque eran de Dios. Amén. Y Él fue el que los eligió. La salvación no dependía de ellos, sino de Jesús, que Él los eligió a ellos. Así Y es. no los eligió en ese momento, precisamente nada más hablando del tema para salvación, sino desde antes de la fundación del mundo los había elegido. Amén. Aleluya. Y ahí los eligió a la tierra porque ya el Señor ya sabía. No porque de repente dijo, este sí, porque se ve mejor que este, y como lo vi así, pues pienso que mejor la elección es esta. No, la elección ya la tomó desde cuándo. Sí, así es. Entonces, bendito sea el Señor, hay seguridad del Señor. Amén. Vamos a ver una porción de la Biblia, hermanas, más y terminamos. Si me acompaña, vamos a ver a Efesios. Efesios 2:10. Vamos a ver ese versículo y finalizamos la doctrina. Bendito sea el Señor. Efesios, capítulo número 2, versículo número 10. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es un versículo, hermanas, bien bonito y que nos da seguridad a nosotros también. Aquí habla, dice la palabra, dice así, dice, porque somos hechura suya, dice, habla de los predestinados, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjese, cuando habla de las buenas obras, fíjese lo que va a decir ahorita, dice, las cuales Dios preparó de antemano, que sí que Dios predestinó las buenas obras de los ungidos desde la eternidad. Esas buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano, Dios predestinó las buenas obras de los ungidos, dice, para que anduviésemos en ellas. Amén. Dice aquí la palabra de Dios, hermanas, que Dios predestinó las buenas acciones que nosotros vamos a hacer Gloria a Dios. para que nosotros las hiciéramos. Quiere decir que nuestro comportamiento agradable a Dios ya está predestinado. Así como se manifestó de repente que usted recibió a Cristo porque estaba predestinado, así se van a manifestar de repente sus buenas acciones. Es por eso, hermanas, usted no es perfecta ni yo soy perfecto, pero también hacemos cosas buenas y le estamos buscando de Dios la misericordia. Amén. Tenemos buenas acciones, no somos perfectos, pero tenemos buenas acciones porque Dios ya las predestinó, que las buenas acciones que teníamos que tener. Todo responde al plan de Dios, y ahí se ve también que por eso si una persona no tiene ningún fruto de Dios, pues no es de Dios, porque los que son de Dios, sus buenas acciones no solamente se le van a demandar, sino que Dios mismo se las predestinó para que las tuviera. Y si no las tiene hechas, porque no las tiene predestinadas. Y si no las tiene predestinadas, esas buenas obras, es porque no es de Dios tampoco. Porque el que es de Dios vive como lo que es de Dios. Amén. Es como Pablo lo dijo una vez. Dice, vestidos como escogidos de Dios. O sea, que se vistan como escogidos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que aparenten ser escogidos de Dios. ¿Y cómo era? Era con una obediencia. Porque el escogido de Dios es obediente. No es perfecto, pero tiene buenas obras. Tiene buenos frutos también. No todos, no. También da frutos malos, pero también da frutos buenos porque es de Dios. Amén. Porque esa es la distintiva del que es de Dios. Da frutos buenos y ama al Señor. Y tiene fe en el Señor. Entonces, hermanas, digo esto porque mucha gente se avienta el paquete. Yo soy escogido de Dios, ¿verdad? Y esa persona vive y así, deshace. Y vive como vive y dice que es escogido de Dios. Y nunca se acerca a Cristo, nunca persevera, nunca se anda buscando de Dios y todo. Y uno dice, es de Dios, sí es de Dios. Hasta los demás, sí eres de Dios. Si fuera de Dios, estuviéramos de Dios. Amén. Es lo que la Biblia dice, hermanas. ¿Por qué? Porque si es que fue predestinado, Dios me predestinó. Sí, pero Dios también te predestinó que te portaras bien. ¿Por qué no te portas bien? No perfecto, pero ¿por qué no te portas bien? Porque es predestinada la obediencia, la santidad. La santidad está predestinada. Se manifiesta lo que uno es, como la cabra. Vista la de oveja y va a andar loca brincando. Se manifiesta lo que es, como dicen, al que la mona se vista de cera, mona se queda, ¿no? O como el falso que va a venir. Dice la Biblia que parecía cordero, dice, pero hablaba como dragón. Sus obras se manifestaban lo que era. Parecía oveja de Dios, pero hablaba como el diablo.
Entonces, por la que con las acciones se da cuenta. Ese es el que va a venir, ese falso profeta, en la tribulación, que va a andar con la bestia, diciendo que es Dios, la bestia, ¿verdad? Entonces, pero ahí, ¿por qué se va a ver que no es de Dios? Por la acción. Porque el que es de Dios hace las obras, como Jesús se llevó a las obras de mi Padre, dice. ¿Verdad? Amén. ¿Verdad? Entonces, y el que es de Cristo hace las obras de Cristo. Amén. Entonces, así es, no es perfecto, pero hace obras buenas Amén. y persevera, sigue a su Señor, ¿verdad? Dios. Tiene distintivo también de la perseverancia, persevera, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos seguridad, hermanas, tenemos seguridad de salvación Gloria a Dios. porque Dios nos la dio. Podemos estar tranquilos nosotros, ¿verdad? No estar así como atemorizados de que, si en un futuro me viene esto, que el diablo, es que mi carne, si me pasan esos problemas, yo sí me voy a apartar de Dios. No. La Biblia dice que ni lo porvenir nos va a Amén. separar de Cristo. Aunque nos venga lo que nos venga, Dios en su amor nos va a guardar y no nos vamos a Gracias, apartar, Señor hermanos. Jesús. Entonces Dios nos guarda y nos va a guardar. Entonces no hay temor, hay seguridad. Amén. Y si viene el demonio más fuerte y es así, no, el que venga, ni un ángel te va a separar. Hay seguridad. Amén. Nada nos va a separar Gloria del a amor de Cristo. Nada. Entonces tenemos seguridad. Es bien bonito esto, hermanas. Amén. Hay seguridad. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración, hermanas. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración. Y pues si hay